nosotros el Señor nos está haciendo retornar al Padre, que nuestros corazones vuelvan a Dios, porque Él tiene y está ansioso de que eso se cumpla, que nosotros nos acerquemos a Él porque Él claramente quiere acercarse a nosotros. Pero qué bueno, mis amados hermanos, que también tengamos presente que nuestras familias necesitan retornar. ¿Cuántos dicen amén? Y el título que le he puesto a la administración, a la enseñanza de esta noche, aprovechando que estamos en La Roca, en nuestra edificación familiar, en este altar encendido, el título del mensaje es Restaurando el altar familiar. La palabra shub, que es retornar, que es volver, que es regresar, entre muchas de sus acepciones, también tiene que ver con la palabra restaurar. Recuerdan, habíamos hecho un listado de todo lo que significaba. Y si lo abrazamos, es todo lo que va a hacer el Señor con nosotros. Porque Él nos está haciendo volver. Antes del día del Señor, Él envía al profeta Elías y Él dice que hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Eso es restauración familiar. Ahora, no podemos dejar de tener en cuenta a Elías, pero no solamente como un profeta, sino como una potestad, como una entidad de parte del Señor que deja ver por medio de la Escritura las implicancias, lo que traslada Elías. Y también, y no es poca cosa, Elías fue un hombre que era un hombre de altar. Y en ocasiones, cuando entendía que el pueblo se había olvidado de levantar un altar a Dios, él era el encargado de restaurarlo. Ese fue su tiempo cronológico, que también fue un tiempo profético, pero para nosotros tiene la misma incidencia. Yo digo amén. O sea, lo que aconteció en ese tiempo también va a acontecer porque justamente altar representa adoración y consagración. ¿Qué representa altar? Adoración y consagración, una comunión íntima con el Señor. Nosotros nos acercamos y levantamos un altar en el orden espiritual porque queremos estar cerca del Señor, porque queremos adorar al Señor y porque queremos consagrarnos al Señor. Altar también implica sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? Todos en este lugar tuvimos que hacer un sacrificio, valga la redundancia, para poder estar hoy en este lugar. Hemos dejado de lado lo que consideramos secundario y hemos puesto en primer lugar porque el Señor nos está enseñando a contar nuestros días y en el día de hoy lo más importante que nos ocurre como familia en el orden personal y aún en el orden congregacional es poder venir y rendirle un culto de adoración a Dios. Eso es lo primero a lo que hemos venido. Y claramente el Señor extiende su mano y nos ministra, nos bendice y nos restaura en el orden espiritual. Eso es lo que Él está haciendo. Nosotros tenemos que seguir abrazándonos de esa verdad y tener presente que el Señor en este tiempo final envía a Elías para que haya restauración familiar. ¿Cuántos dicen amén? Elías también es figura de la iglesia que va a ser arrebatada, porque dice que el Señor levantó a Elías sin ver muerte. Entonces claramente hay una iglesia, la iglesia novia, la iglesia esposa, la que se está preparando, la que tiene vestiduras de lino fino. Es una iglesia que va a ser levantada por el Señor. Entonces Elías nuevamente tiene otra implicancia fundamental para nosotros como iglesia, que conforme lo que hizo Elías para poder ser levantado por el Señor, es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia, como familia y en el orden personal para ser levantados por Jesucristo. Amén. Otra de las figuras que nos deja ver Elías es que él es el indicado. A él se le ha dado la potestad de hacer volver el corazón. Miren la fuerza, la potencia que porta, porque dice que en los tiempos de la primera venida del Señor, Juan el Bautista dice que caminaba con el espíritu de Elías y él preparó el camino para que el Señor venga a esta tierra y nos dé salvación. ¿Cuántos dicen amén? Ahora es Elías que tiene poder
esa unción, porque es enviado por el Señor. Es para asistirnos y es para beneficiarnos. ¿Por qué? Porque los tiempos se tornan violentos y solamente los valientes lo arrebatan. La iglesia tiene que estar preparada para ser levantada, pero antes de que eso ocurra, necesitamos ser restaurados en muchísimas cosas. Yo digo amén. Él lo está haciendo, Él ya comenzó a hacerlo, continúa haciéndolo hoy y la promesa es que siempre estará con nosotros, todos los días hasta el fin de los tiempos. Amén. Ese Elías también batalla contra Jezabel, que es un espíritu contrario, que es una potestad contraria, porque claramente no podemos dejar de ver que siempre que estuvo el espíritu de Elías es para batallar contra el espíritu de Jezabel, contra un espíritu de tinieblas que quiere traer muerte, que quiere distorsionar lo de Dios, que quiere apagar nuestra fe, que quiere llevarnos a idolatría, pero bendito sea Dios, que Jesucristo está sobre todas esas potestades y nos libra de toda maldad y de todo mundo de tinieblas, que el Señor lo reprenda y que quiere corrernos. Por eso Elías batalla contra Jezabel y también contra toda clase de idolatría. Todo lo que quiera venir a ocupar el lugar de Dios, nosotros tenemos que correrlo de en medio, por nuestro bien, por el bien de la iglesia de Cristo y por sobre todas las cosas, por el bien de toda nuestra familia. Llámese hogar, llámese casa, en el nombre de Jesús. ¿Me dicen amén a eso? Sí, Elías. La Biblia deja ver que en su momento, en su tiempo, donde él habitó cronológicamente la tierra, se levantó Jezabel. Pero también deja ver que cuando Juan el Bautista estuvo en su ministerio, preparando el camino para el Señor, y él portaba el espíritu de Elías, también se levantó Jezabel. Y entonces él batalló contra ese espíritu y lo venció. Y nosotros, en este tiempo, la iglesia también necesita esa fuerza para vencer todas las potestades contrarias en el nombre de Jesús y abrazarnos de todo lo espiritual que el Señor provee para que nuestra casa esté salvaguardada siempre. Entonces lo que Él está haciendo no es solamente haciéndonos volver, haciéndonos regresar, dándonos a entender que necesitamos acercarnos con nuestro corazón al Señor y eso va a ordenar todas las facetas de nuestras vidas, sino que dentro de ese yub, dentro de ese hacer volver, está que Él quiere restaurarnos. Y hay algo que ocurrió, hay algo que fue necesario y de eso quiero hablar en esta noche y que lo recibamos como familia. Necesitamos, mis amados, restaurar el altar familiar. Amén. Tengamos ánimo. Él nos va a asistir. Él nos va a ayudar. Él va a levantar tu casa. Si escuchaste bien, Él va a levantar tu hogar. Él va a levantar a tu familia. Esa es la promesa. Los va a levantar. Cuando digo que los va a levantar, los va a sacar de sepulcros en el orden espiritual donde muchas veces nosotros también estuvimos. Y si lo hizo con nosotros, ¿cómo no lo va a hacer con todos los de nuestra casa? Porque donde hay uno que le cree al Señor, ese uno abre una puerta para la restauración familiar. Pero necesitamos permanecer. Y el Señor hoy nos va a enseñar cómo restaurar nuestro altar familiar. Y lo vamos a hacer por medio de la palabra, claramente. En la Biblia de las Américas, en Primera de Reyes, en el capítulo 18, en el verso 30, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30, vamos a rogarle al Señor nos dé claridad por medio de la predicación expositiva, donde vamos a narrar cada pasaje y vamos a extraer aquello que nos es necesario, porque todo lo que provee el Señor es para nuestra necesidad, es para suplir nuestras necesidades. ¿Lo encontró? Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30, Biblia de las Américas. Y dice así: Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí.
y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Leemos nuevamente. Y todo el pueblo se acercó y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Primera pregunta que nos deja ver el texto bíblico. ¿Cómo estaba el altar? Esa es una pregunta. ¿Cómo estaba? Derribado. Hay otras versiones que hablan de sinónimos en ocasiones, pero también muchas veces de principios que necesitamos tener en cuenta para saber cómo reparar lo que está derribado. El altar también se encontraba destruido. El altar se encontraba arruinado. Así dicen otras versiones. El altar se encontraba derrumbado. ¿Por qué? Porque claramente alguien lo descuidó. Los altares en aquel tiempo eran lugares que se mantenían vivos por medio de la adoración, por medio del establecimiento de lo que ocurrió para que se establezca dicho altar. Por eso Elías tuvo que hacer volver al pueblo. Siempre alguien se para delante nuestro de parte del Señor para hacernos volver. ¿Cuántos dicen amén? Siempre. Eso es extraordinario. El Señor se mueve de una manera tan especial por amor a nosotros. Siempre habrá un padre, siempre habrá un hermano, un hijo, una iglesia, servidores, ministros, siempre. El Señor mismo con potencia. Y todo lo que Él envía siempre pondrá delante de nosotros a alguien para que podamos levantarnos. Siempre. Para hacernos recordar, el Señor nos ministró muchísimo acerca de poder recordar, ministrar nuestra memoria en el orden espiritual y recordar todo lo que Él es, todo lo que Él ha hecho, de dónde nosotros nos hemos caído, qué lugares hemos dejado. Así también viene hoy. Y puede que se haga una pregunta, puede, que se diga, pero yo para nada estoy arruinado. Estará arruinado usted, pastor, pero yo estoy de 10. Otros podrán decir, bueno, tampoco es que tengo el altar, pero tampoco estoy destruido. Puede que se hayan derrumbado algunas cosas, pero no necesariamente todo. Podemos preguntarnos, así como se ha hecho una pregunta de cómo estaba el altar, también nosotros necesitamos preguntarnos qué hay que hacer con el altar. Porque la palabra de Dios deja ver que en este caso particular que estamos siendo ministrados en el orden familiar, no podemos dejar de ver nuestra casa. No podemos dejar de mirar lo que está aconteciendo en nuestra casa. Porque no necesariamente porque caminemos, porque respiremos, porque medianamente las cosas nos vayan bien desde lo económico, haya cuestiones materiales que están ordenadas, haya algunas cuestiones o actividades en el orden espiritual que llevamos adelante, no significa que el altar está posicionado. Y estoy hablando claramente de nuestras familias. Todos, cada uno de nosotros tenemos que mirar cómo está nuestro altar familiar. Pero ¿cómo está? Según Dios, no según nosotros. Y mirar cómo está, no según cómo están las otras familias, según cómo está la mía, según Dios y mirar a mi familia. Porque si no podemos caer en el error de decir, bueno, nosotros estamos así, pero hay otros peorcitos. Nunca podemos medir así. Eso hace que nosotros caigamos en mediocridades. Nosotros tenemos que medirnos con el Señor, con la palabra y con lo que Él espera de cada uno de nosotros. Por eso es importante mirar de forma profunda, hacer zoom a cómo está nuestro altar familiar, cómo está la cuestión que tiene que ver con la adoración en mi casa, la cuestión que tiene que ver con la consagración,
en mi casa. La cuestión que tiene que ver con el sacrificio en mi casa. Romanos dice que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos, ¿cómo? Como un sacrificio. Claro que cuesta seguir al Señor. De hecho, hay versiones que lo ponen así, lo que cuesta seguir al Señor, cuando hace referencia a que tenemos que tomar la cruz cada día y seguirlo. Pero también el peso de gloria que pone el Señor sobre nuestras vidas es mayor. Y Él nunca va a poner una carga que nosotros no podamos sobrellevar. Entonces, claramente, todo lo que nosotros llevemos adelante para el Señor y por el Señor tendrán un peso de gloria siempre. Y siempre van a tener una efectividad, siempre van a traer fruto, siempre me van a traer permanencia. Pero eso no puede darse solamente en algunos aspectos. Eso tiene que ser de forma plena, integral. Así como es el Señor. Él dice que nos bendice en cuerpo, en alma y en espíritu. Eso habla de algo íntegro, de algo completo, de algo pleno. Él no viene a restaurar algunas cosas. Él tiene el poder y la unción para restaurar todas las cosas. Y dentro de todas las cosas hay algo que Él lo considera muy, pero muy importante, y es tu familia y es mi familia. Entonces es extraordinario mirar que el Señor nos está diciendo que necesitamos restaurar el altar familiar. ¿Por qué? Porque supongamos, y puede ser claramente, porque a eso vamos, estamos en un proceso de perfeccionamiento. No somos perfectos, estamos en un proceso de perfeccionamiento. No hemos alcanzado la estatura, pero el Señor nos está dando la fortaleza para alcanzar la estatura. No estamos completamente maduros, pero el Señor nos mete en un proceso de madurez conforme activa todos nuestros sentidos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? De la misma manera, mi amado hermano, así como el Señor nos ministraba de que nos hemos olvidado o hemos dejado nuestro primer amor, no está diciendo que no le amamos. No está diciendo que estamos en una posición en donde todo se perdió. Lo que está diciendo es que nosotros tenemos que lograr mantenernos en una posición para con el Señor. Mantener al Señor siempre en primer lugar. En mi corazón, en la iglesia y en mi casa. De la misma manera, cuando Él nos dice que necesitamos que nuestro altar sea restaurado, lo que está diciendo es que nuestro altar muchas veces puede que esté destruido, puede que esté derribado, puede que esté derrumbado totalmente, pero qué buenas noticias que trae Dios, porque Él dice que va a reparar nuestro altar. Entonces la restauración tiene una implicancia mayor a que yo esté tirado y Él me pueda levantar. La restauración que viene por medio de Jesucristo es para que nosotros podamos tener permanencia en esa restauración. Entender que necesitamos constantemente ser restaurados de muchas cosas. Y yo digo amén. Así lo presenta el Señor. Y todo el pueblo se acercó a Él y reparó el altar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo? Y el Señor nos está ayudando por medio del Espíritu y por medio de la palabra. Reparar el altar. Reparar el altar. Hay que hacerlo. Hay que restaurarlo. Restaurar no solo es reparar, restaurar también es arreglar. ¿Habrá cosas que en nuestras familias tenemos que arreglar? ¿Habrá cosas? Claro que sí. Bendito sea Dios que nos hace entender que sí, que está extirpando toda necedad, porque todos lo necesitamos y en todo tiempo lo necesitamos. Yo me abrazaba de esa palabra que se aperturó desde este lugar, que no es más que la palabra de Dios ministrada por un siervo de Dios, desde el altar. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso implica que va a estar en los tiempos buenos, en los tiempos más o menos y en los tiempos malos. Y a veces por diferentes cuestiones que no voy a entrar en detalle porque cada uno de nosotros, entiendo, las conoce. Y hablo como familias. Cada uno de nosotros tiene que mirar
si en su casa hay un altar, si había un altar, o a quién pertenece ese altar, porque dice que si el pueblo se tuvo que volver es porque empezaron a levantar otros altares aparte del altar del Señor. Y cuando nosotros nos mezclamos con un montón de cuestiones en el orden espiritual, lo que ocurre primeramente es que se derriba de nuestros corazones la primacía a Dios, porque estamos poniendo en otros lugares, o mejor dicho, en el lugar que le corresponde a Dios, otras cosas. Insisto, cada uno tendremos que ver. Entonces sí, el Espíritu Santo empieza a hacernos recordar, a hacer que nos demos cuenta, y eso está ocurriendo ahora, y va a seguir ocurriendo, y quizás ya comenzó, pero lo que hay que hacer es repararlo. No es simplemente recordar de que tengo algo que acomodar, sino que tengo que disponerme a acomodarlo. Hay un montón de cuestiones que no están ordenadas. Bueno, vamos a ordenarlas. Vamos a aprovechar lo que Dios nos está dando, nos está haciendo volver. Eso también implica que nos está dando la fuerza para que podamos retomar, para que podamos comenzar, para que podamos hacerlo otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Hay que repararlo, hay que arreglarlo y hay que reconstruirlo. El altar familiar. A veces puede que nosotros, de forma personal, estemos bien delante del Señor. ¿Sí? Pero quizás hay integrantes de mi familia que no lo están. Entonces, tengo que llamar en el orden espiritual, así como hizo Elías, acérquense. Eso habla de misericordia, eso habla de hacer volver. Acérquense, vamos a reparar, esto no está bien. Eso es extraordinario, mis amados. Acercar a los nuestros, hablar. Esto no está bien. Tenemos que reconstruirlo. El Señor nos está dando una posibilidad de poder hacerlo y de poder hacerlo bien. Porque sí que se interesa por nuestras familias. Sí, claro, Él está ocupándose de nosotros y nos está dando las arras, las garantías, su espíritu para que nosotros podamos hacerlo bien. Y la palabra de Dios, los versículos siguientes dejan ver cómo hay que hacerlo. Y bendito sea Dios, bendita sea su palabra, y le ruego al Espíritu Santo nos haga comprender a todos la manera de restaurar y sostener un altar verdadero. Amén. Número 1, Primera de Reyes, capítulo 18, el verso siguiente, que es el verso 31, y vamos a seguir leyendo en la Biblia de las Américas. Había que arreglar, había que reparar, había que reconstruir. Y dice así, Elías, que también representa, dijimos, a la iglesia, que también nos representa a nosotros, que también ha sido enviado por el Señor para que nosotros podamos volver nuestro corazón. Elías tomó 12 piedras conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob. Otras versiones dice de los hijos de Israel, a quien había venido palabra del Señor diciendo, Israel será tu nombre. Prestemos atención. ¿Qué hizo Elías? Tomó 12 piedras, herramientas. Muchos lo hemos estudiado, hoy lo vamos a recordar porque parte de lo que la palabra nos insta es que podamos recordar. El 12 en la Biblia significa amén, gobierno, porque 12 fueron las tribus de Israel, porque 12 fueron los discípulos del Señor. Querían establecer algo. Cada vez que usted vea el 12 y la implicancia del 12, lo que el Señor está mostrando es que hay algo que está gobernando. ¿Recuerdan a esa mujer que hacía 12 años que estaba y tenía flujo de sangre? Estaba bajo un gobierno de enfermedad.
que dice que la tenía azotada hasta que aparece el Señor y rompe con esa potestad para que se esté bajo un gobierno mayor, el gobierno de Jesucristo. Y eso es lo que nos está diciendo también a nosotros. La restauración del altar familiar debe darse bajo el gobierno de Dios, no bajo mi gobierno. Y hablo de los cónyuges. No. Si está bajo el gobierno del hombre natural, no está bajo el gobierno de Dios. Cuando digo hombre, digo mujer. Si el gobierno está sobre pensamientos humanos, sobre cómo quiere llevarlo adelante, por ejemplo, la mujer, lo que está ocurriendo, bueno, muchas veces lo dicen a modo de chiste, pero el otro es un gobernado, dicen. No lo entendió porque no le gusta. Pero eso es lo que está ocurriendo en el orden espiritual. Y Jezabel, por ejemplo, abro un paréntesis, justamente lo que quiere es ejercer un gobierno del lado de la mujer con pensamientos humanos y filosóficos que atrapan. Nosotros lo conocemos, por ejemplo, con el concepto de empoderamiento. No iba a mencionar estas cosas, pero viene al caso. Entonces, sí que tiene una implicancia espiritual, pero también del lado del hombre, si quiere transitar sus caminos, porque los considera correctos, dice que su final es final de muerte. Hay una sujeción que no está haciendo primeramente a Dios. Por eso necesitamos entender, mis amados, esto del gobierno de Dios. Porque, por ejemplo, en una familia puede que esté solo la mamá con sus hijos, o viceversa. Si se toma el gobierno de parte de Dios, esa casa va a ser restaurada, porque esa mujer está ejerciendo el sacerdocio en el orden espiritual para su casa y para sus hijos. No es que está corrompiendo el orden de Dios. Por eso el que es espiritual en la casa es el que representa el sacerdocio espiritual de ese hogar. Por eso, mis amados, también aprovecho a los hombres. Necesitamos posicionarnos en el lugar que Dios nos ha puesto. Necesitamos abrazar el sacerdocio. Porque cuando eso no ocurre, lo tiene que llevar indefectiblemente, pongámosle en mi caso, la mujer. Y no estoy quitándole ni sacándole crédito al valor que tiene la mujer. Lo que estoy diciendo es que el Señor dispuso un orden. Y conforme nosotros tengamos conformada nuestra familia, tenemos que ver que el gobierno de Dios se dé en mi casa. Entonces, claramente vendrá una restauración familiar. Amén. Materiales espirituales. Cierro paréntesis, abro otro. Y se va el tiempo. O lo cierro. ¿Será que tomaron piedras especiales? La Biblia no lo determina, pero el libro de Éxodo, en el capítulo 20, por ahí, 20-25 o 25-20, habla de que el Señor pide que cada vez que se tenga que recoger piedras para elevar un altar, tenían que ser piedras comunes. Ahora lo voy a explicar, porque Isaías también deja ver que cuando el pueblo quiso levantar un altar con ladrillos que ya estaban confeccionados, el Señor lo rechazó. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos piedras materiales para reconstruir el altar, tiene que ser algo que el Señor luego le pueda dar forma. Porque si nosotros venimos con algo armado, lo que le estamos diciendo al Señor es: no te necesito.
Esa es la connotación espiritual del ladrillo que utilizaron muchos para levantar un altar y el Señor rechazó, y las piedras sencillas que el Señor pide. ¿Para qué? Para que sea genuino, para que no haya apariencia, mis amados, cuando nosotros tengamos que levantar un altar. Para que no sea conforme corazón de hombre, sino que el Señor nos pide que nosotros podamos acercarnos. Es más, muchas veces dice que Él necesita convertir el corazón de piedra en corazón de... Sí. Si nosotros nos acercáramos a Dios a pedirle que quite el corazón de piedra, pero aparentamos que nuestro corazón está bien, primero que el Señor se da cuenta y segundo que nos estamos endureciendo más que cuando decidimos acercarnos. Esa es la implicancia. Y si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas. Ahí está. Porque si alzas tu cincel sobre él, lo estarás profanando. ¿Se entendió? Cierro paréntesis. Y corremos. Número 2. Reyes, ahí mismo, versículo 32. Dice, y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor e hizo una zanja alrededor del altar, suficientemente grande para contener 2 medidas de semilla. ¡Wow! ¡Cuántas cosas! Esa zanja no es más que la implicancia del fundamento que se necesita. Muchas veces algo se derrumba porque el fundamento no fue bueno o el fundamento se debilitó. El fundamento es Jesucristo. Si nosotros ponemos otro fundamento, vamos a estar estaríamos cambiando el fundamento. No puede haber otro fundamento, el fundamento es la palabra. El fundamento en el orden natural se hace justamente haciendo zanjas para meter el encofrado y luego preparar lo que van a ser las bases para construir una casa. ¿Cuánto lo entienden? Sí, eso es así. Se hacen zanjas. Si nosotros no haríamos un pozo en donde podamos llevar adelante, colocar los fierros necesarios, calcular, ver, la realidad es que la casa, transcurrido el tiempo, se va a empezar a agrietar y transcurrido más el tiempo, se va a caer. Las zanjas representan el fundamento. Cada vez que nosotros estemos dispuestos a restaurar el altar para sostenerlo y para que nunca más se caigan, tenemos que hacer zanjas en donde pueda establecerse un fundamento firme. Luego dice la Escritura que también tiene que tener espacio para que entren semillas, para sembrar, buenas semillas, las semillas del sembrador. Así como dice la Escritura, el sembrador salió a sembrar. Todas las semillas que nosotros recibamos del Señor son buenas semillas. Y esas semillas también van a dar fruto y van a permitir que haya otras semillas. Entonces está el fundamento y lo que nosotros pongamos como semilla para que eso pueda crecer y dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? La restauración del altar familiar es con fundamentos firmes. Número 3. Primera de Reyes 18:33. Dispuso después la leña, algo importantísimo, siempre que se hable del altar se va a hablar de leña. Cada vez que haya leña está hablando de una función sacerdotal, algo que se tiene que prestar atención, porque cada vez que se va a poner leña es para encender algo, es para que algo permanezca encendido. No es tan difícil prender algo, lo que es más difícil es sostenerlo encendido. ¿Recuerdan cuando el Señor llamó a Moisés? Lo llamó por medio de una zarza y tenía una particularidad. Esa zarza, ¿qué pasaba? No se apagaba. En el orden natural eso no puede acontecer porque la zarza, todo lo que sea combustible, termina justamente haciendo combustión, se deshace, se quema. Pero dice que eso no se apagaba, porque en definitiva, ¿quién la encendió? El Señor. Ahora lo que nos está diciendo es que puede, y entiéndase bien fácil, por favor, con oídos circuncidados, quizás puede que sea más fácil encender algo o acercarse a algo que está encendido. Lo que nosotros necesitamos
es el fuego de Dios sobre nuestras vidas. Para que todo tiempo cronológico, tiempo kairos, todos los tiempos y en todos los tiempos nosotros permanezcamos fervientes, encendidos en el Señor. Pero para que eso ocurra, tiene que haber una disposición. La palabra dispuso para mí no es casualidad. Dispuso, después la leña, se dispuso. Tiene que haber una disposición. Entonces, para que haya una restauración del altar en mi casa, en mi hogar, en mi familia, en mi corazón, requiere estar listos para ser encendidos por medio de la adoración. Porque el altar es adoración. Y para que esa adoración permanezca, tiene que haber leña. El texto deja ver, y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tengo miedo, tengo temor de olvidarme, porque estoy aprendiendo a hablar un poco más rápido, porque si no la prédica dura mucho. ¿Te lo notó, no? Lo estoy haciendo bien. Mira que si miente, dice que los mentirosos no heredan el reino. Lo enciende el Señor. ¿Quién enciende el fuego? Pero dice la Biblia que también el Señor viene a soplar si algo está humeando. Porque Él no vino a apagar el pábilo que humea, Él vino a soplar para que se encienda. Nosotros somos los responsables de ver cómo está el altar. Así como cuando se explicaba el ritual, la costumbre del sacerdocio del Antiguo Testamento, que tenía que ir continuamente a ver que el altar esté encendido, y dice que si había cenizas se corrían riesgos porque eso ya fue quemado. Entonces se corrían riesgos de que se apague el fuego. Entonces dice que el sacerdote todos los días tenía que ir a separar la ceniza y traer leña nueva. ¿Qué días? Todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días el Señor quiere renovarnos. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos. Si el altar está derribado, si el altar está destruido, si el altar está derrumbado, hoy es la noche, mis amados, hoy es el tiempo. Estamos retornando, Él nos está haciendo volver, Él nos está cambiando la manera de pensar. Él quiere que regresemos a las sendas antiguas. Él quiere que volvamos a las primeras obras. Él quiere ponernos nuevamente en el lugar del principio. ¿Cuántos dicen amén? La restauración del altar familiar requiere estar listos para ser encendidos por medio de la adoración. Número 4. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 34. Y dijo, sigue, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Después dijo, hacedlo por segunda vez. ¿Y qué dice la Biblia? Y lo hicieron por segunda vez. Se había puesto medio pesado Elías. ¿Será que se había puesto medio pesado Elías? La insistencia de Dios no es la insistencia de un hombre. La insistencia nos está diciendo, vamos, así como lo hiciste una vez, bueno, así, otra vez. Y dice que el pueblo lo hicieron por segunda vez y añadió, hacedlo por tercera vez. Y el pueblo dijo, la tercera es la vencida. No. El pueblo entendió que necesitaba haber constancia, permanencia, porque algo que se iba a encender nuevamente no podía ser como se hizo antes, porque está la prueba delante de los ojos. Estaba el altar derribado. Entonces, como se vino haciendo, evidentemente, no era la forma correcta. Hicimos muchas veces lo que pudimos, hicimos muchas veces lo que entendimos. Cuando viene la palabra,
eso ya pasan a ser excusas, porque ahora lo estoy entendiendo, porque ahora el Señor me está ayudando, porque ahora está viniendo la plenitud del conocimiento. Epignosis, algo mayor, con la fuerza del Señor, con la potencia de la iglesia, una iglesia gloriosa. Que una iglesia sea gloriosa es una iglesia que es portadora del Espíritu Santo. Guía, direcciona y da lineamientos. Y conforme somos la iglesia, también en nuestra familia tenemos la posibilidad de que eso sea restaurado. La restauración del altar familiar implica tener cántaros. Llenad 4 cántaros, ese es el inicio. ¿Por qué? Porque una casa necesita ser un recipiente, algo que guarde la palabra de Dios. Un cántaro para guardar agua. Una casa que tiene agua es una casa que siempre tiene con qué refrescarse, con qué limpiarse, con qué lavarse, de qué saciar su sed. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros como familias tenemos el agua que se llama Jesucristo, una fuente inagotable. Llenad los cántaros. Necesitamos ser casas, hogares, familias con cántaros de agua, con cántaros que siempre guardan la palabra. ¿Por qué? Porque cuando guardamos la palabra, sea el tiempo que fuese, lo vamos a hacer una vez, lo vamos a hacer 2 veces, lo vamos a hacer 3 veces y hasta las veces que nos las pida el Señor, porque siempre Él estará firme para darnos fuerzas nuevas, fuerzas como las del búfalo. Y aun cuando estemos débiles, Él hará que nosotros podamos esbozar: soy fuerte en el Señor. Y mi debilidad, el Señor la va a tomar y la va a fortalecer. Y número 5, gloria a Dios. Qué bueno que nadie dijo amén. Primera de Reyes, capítulo 18, versos 35 y 36. El agua corría. Gloria a Dios. Vamos a recibir eso de parte del Señor. El agua corría. Eso es lo que va a ocurrir con nuestras familias, con nuestras casas, con nuestros corazones. Así como lo dijo el Señor, ríos de agua de vida correrán. Correrán. Eso va a ocurrir en tu casa. Eso ya comenzó a ocurrir. Pero ahora se va a sostener. Ahora no solamente va a haber agua, sino que también va a haber leche y también va a haber miel. Vamos a evolucionar, vamos a crecer. El agua nos va a refrescar. La leche espiritual nos va a posicionar. Y la miel que viene de parte del Señor va a abrir el campo de la revelación para que nuestra casa esté firme todos los días de nuestras vidas. Siempre el agua corría, la palabra fluía alrededor del altar. Y también llenó la zanja de agua. Y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, Dios del vive, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por la palabra tuya. ¿Por qué deben hacerse todas las cosas? Por la palabra, por la palabra, por la palabra. La restauración del altar familiar viene cuando estamos dispuestos a hacerlo a su manera. ¿Cómo vamos a restaurar nuestro altar? ¿Cómo se va a sostener? ¿Cómo va a crecer y va a permanecer encendido? A la manera de Dios. Hoy es tiempo de extirpar, de sacar, de correr, y eso tiene que ver con nuestros pensamientos y nuestro corazón, todo lo que no viene de Dios. Herramientas que el Señor no nos pidió, que no nos sirven. Materiales que se destruyen, que no pueden permanecer. Hoy es un tiempo para que nos posicionemos como familia y podamos decirlo también así: yo soy tu siervo. Los de mi casa son tus siervos, Señor. Y nosotros hemos hecho todas las cosas por la palabra tuya.
Entonces, la restauración del altar familiar viene cuando estamos dispuestos a hacerlo como el Señor dice que tenemos que hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? 2 referencias más y termino este miércoles de enseñanza. Él nos está haciendo volver, gloria a Dios. Hay enemigos del altar verdadero, claramente que lo hay. Por eso, evidentemente, muchas veces el altar está destruido, está derribado. 2 enemigos muy puntuales, de ese tiempo y también de este tiempo. El paganismo por un lado y la apostasía por el otro. Se presentan como potestades que quieren hacer retroceder la fe. Claramente se levantan como enemigos y no podemos no tenerlos en cuenta. No podemos, tenemos que estar atentos. ¿Por qué el paganismo, pastor? Si nosotros nos hemos salido del paganismo, ni siquiera entendíamos que lo éramos. Pero muchas veces, así como el pueblo salió de Egipto de forma física, pero su corazón muchas veces permanecía en Egipto, lo mismo ocurre con Babilonia, lo mismo ocurre con la situación secular, lo mismo ocurre con el paganismo. Muchos hemos salido de esos campos, pero como que hay y siguen habiendo, el Señor las reprenda, influencias de ese antiguo paganismo que muchas veces nos quieren nuevamente abrazar. Porque así como Elías nos quiere hacer volver, Jezabel también nos quiere hacer volver. Y nos quiere hacer volver a la idolatría. Y nos quiere hacer volver a que abracemos el paganismo del lugar de donde el Señor nos sacó. Entonces, mis amados hermanos, para que haya un altar verdadero, nosotros tenemos que derribar todos los altares que el Señor no levantó ni edificó. Y esa es nuestra tarea. Hay que derribarlos. Hay que quitarlos del medio. Hay que inquirir, hay que preguntar. Si esto incurre en paganismo, yo no quiero tener parte, ni quiero que mi familia tenga parte, porque los va a influenciar a tal punto que los va a hacer volver. El Señor reprenda todas esas operaciones en el nombre de Jesús. Otra de ellas es la apostasía. Pero el paganismo tiene que ver con adorar a otros dioses sin conocer al Señor. Y la apostasía implica adorar a otros dioses conociendo al Señor. Eso es tristísimo, eso es terrible. Porque dice que vamos involucionando de tal forma hasta apostatar. ¿Por qué? Porque hemos puesto en el mismo lugar a otros dioses que al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es tiempo de mirar, de entronar, de poner al Señor en el lugar en el que tiene que estar y mantenerlo siempre en ese lugar. Y primeramente en las 4 paredes que rodean mi casa y el techo que cubre mi casa. El Señor, yo soy tu siervo. Y nosotros a partir de ahora vamos a hacer todo conforme a la palabra tuya. Todo. El Señor nos saque de todos esos lugares donde también nos quieren hacer volver. Enemigos, el paganismo y la apostasía. Vamos a derribar, vamos a renunciar. Hoy, Señor, renunciamos a todo paganismo, a toda influencia, a todo lo que quiera abrazar nuestros pensamientos y nuestro corazón. Señor, extirpamos, nos volvemos, estamos de regreso. Señor, vamos dejando atrás todo lo que no pertenece a tu reino y nos abrazamos de lo nuevo, de la cultura revelada, del lenguaje que se ha revelado. Señor, de las escrituras que han venido, Señor, a establecerse en nuestros corazones. Y tenemos plena confianza que estamos siendo llenos de la palabra y del Espíritu Santo. Señor, renunciamos y derribamos, pero lo que derribamos son los altares al paganismo y todo lo que quiere incurrir en llevarnos a apostasía. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sí, toda influencia es quitada de los corazones y de las casas, de los hijos. El Señor te cubre, el Señor te cuida.
Vamos a ponernos de pie. Leo un pasaje más y adoramos al Señor porque Él está restaurando el altar familiar. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Reyes 18:37. Dice: respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Con todo el pueblo lo vio. Se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Vamos a levantar nuestras manos, vamos a proclamar: el Señor, Él es Dios. Él no solo está arreglando el altar, Él está ordenando el altar, Él lo está levantando, está dando sostenimiento y está poniendo en nuestras bocas lenguas de discípulo para que podamos sostener con una palabra a nuestra familia. El Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Aleluya. Aleluya. Seremos abrazados por el fuego del Espíritu Santo. Tu casa va a ser abrazada y encendida nuevamente. ¿Escuchaste bien? Tu casa nuevamente se enciende. El altar de Dios es restaurado. El altar del Señor restaura todas las cosas. Y también a nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Porque bueno es nuestro Dios y para siempre su misericordia. Entra con acción de gracias por sus atrios a alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es el Señor. Alabado el son de trompetas, con pandero y arpa también. Toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte, manos levantar y la voz alzar, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Aleluya. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios y para siempre su misericordia. ¿Cuántos se lo dicen hoy?
Porque bueno es Dios. 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 Para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Aleluya. Dale fuerte aplauso de gloria al Señor.